En el corazón de la España medieval, en una época donde la fe guiaba cada paso de la vida cotidiana, una leyenda nació bajo las sombras de un antiguo roble. Era el siglo XII y los campos de Castilla-La Mancha fueron testigos silenciosos de las batallas entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista. Fue allí, en medio de la vastedad del campo, donde humildes pastores encontraron algo extraordinario. Mientras buscaban refugio en un árbol centenario, una encina robusta, notaron algo inusual. Dentro del tronco hueco, protegido por la madera ancestral, había una imagen tallada con maestría. Era la Virgen María, sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, con un semblante sereno que parecía emanar paz incluso en el silencio del bosque. Los pastores cayeron de rodillas, creyendo que aquel descubrimiento era una señal divina. La noticia se difundió rápidamente por la región. Peregrinos acudieron al lugar, atraídos por la promesa de milagros y victorias. La imagen fue venerada como la Virgen de la Encina, un símbolo de protección y esperanza en tiempos de adversidad. Pero su historia no terminó ahí. Los templarios, cuya presencia en la península ibérica fue crucial durante la Reconquista, pronto supieron de la reliquia. Reconociendo su valor espiritual y simbólico, decidieron protegerla. Se dice que los monjes guerreros trasladaron a la Virgen de la Encina a un lugar seguro, lejos de invasores o saqueadores, pero esa protección tuvo un precio. Antes de esconderla, los templarios realizaron un ritual secreto, sellándola con un juramento poderoso. Quien osara perturbar a la Virgen de la Encina enfrentaría consecuencias peligrosas, una maldición eterna que condenaría su alma a vagar por el castillo donde fue ocultada. Este misterio, vivaz a lo largo de los siglos, alimentó leyendas y despertó curiosidad. ¿Alguien intentó realmente desafiar la maldición? Antes de ocultar a la Virgen de la Encina, los templarios se reunieron en secreto en el corazón de un castillo fortificado. Era una noche sin luna, donde las estrellas parecían ser engullidas por nubes densas. En el subsuelo del castillo, prepararon una cámara subterránea para el ritual. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos grabados en piedra, cruces templarias, estrellas de 5 puntas e inscripciones en latín que hablaban de protección y venganza divina. En el centro de la sala, sobre un altar de mármol envejecido, estaba la imagen de la Virgen de la Encina. Velas negras, dispuestas en un círculo perfecto alrededor del altar, iluminaban el ambiente con una luz trémula que parecía bailar al ritmo de los murmullos de los monjes guerreros. Cada uno vestía túnicas blancas con la cruz roja distintiva de la orden, sus rostros sombríos reflejando seriedad y reverencia. El líder del grupo, un gran maestre cuyo nombre fue borrado por la historia, elevó las manos sobre la imagen. Su voz resonó en la cámara, profunda y sonora, mientras invocaba fuerzas más allá de la comprensión humana. Por la gracia de la Virgen María, sellamos este juramento, que quienes osen perturbar esta imagen enfrenten la ira eterna, que sus almas sean malditas, vagando sin descanso por el lugar que le pertenece. Los demás monjes repitieron las palabras al unísono, sus voces entrelazadas como una red invisible que aprisionaba el aire. La temperatura cayó abruptamente, y una niebla densa surgió del suelo, envolviéndolos en un abrazo gélido. Las sombras en las paredes cobraron vida, moviéndose como serpientes oscuras que observaban cada gesto, cada palabra pronunciada. Al clímax del ritual, el líder clavó la punta de una daga ceremonial en el altar, liberando un destello cegador que iluminó toda la cámara. Por un instante, los monjes vieron figuras encapuchadas emerger de las sombras, rostros ocultos pero ojos brillando como brasas. Era como si las fuerzas del más allá hubieran aceptado el pacto que sellaba el destino de la Virgen de la Encina. Al finalizar, los monjes salieron en silencio, conscientes de haber cometido algo irreversible. No solo juraron proteger la imagen, sino que garantizaron que cualquier violación del juramento tendría consecuencias sobrenaturales. Con el tiempo, la Virgen de la Encina fue escondida en un lugar secreto dentro del castillo, un sitio que solo los iniciados conocían. Pero la maldición ya activada aguardaba pacientemente a quienes desafiaran su poder. ¿Alguien tendría el coraje suficiente para probar los límites de esta promesa? ¿O la leyenda de la maldición seguiría siendo solo un susurro entre los aldeanos? Los siglos pasaron y la leyenda de la Virgen de la Encina permaneció viva en las historias de Paet, los aldeanos cercanos al castillo. Algunos creían que aún estaba escondida en sus cámaras subterráneas, protegida por el juramento templario. Otros pensaban que la imagen había sido llevada lejos durante la persecución de la orden. Pero todos coincidían en un punto: quien intentara perturbar a la Virgen enfrentaría consecuencias peligrosas.
En el siglo XVII, durante un periodo de fervor religioso y caza de reliquias, un noble español llamado Don Ramiro de Villanueva decidió probar la veracidad de estas historias. Don Ramiro, conocido por su ambición desmedida y sed de poder, organizó una expedición al castillo de Ponferrada al escuchar rumores de que la Virgen estaba oculta allí. Ignorando las advertencias de los aldeanos, que hablaban de luces extrañas y voces susurrantes, Don Ramiro lideró a sus hombres por las murallas derruidas, antorchas en mano. El aire era pesado, casi palpable, como si el castelo respirara. Al adentrarse en una cámara subterránea oculta tras un pasaje secreto, encontraron un altar de piedra cubierto de polvo. Sobre él, la Virgen de la Encina se reveló exactamente como en las leyendas. Con una sonrisa triunfal, Don Ramiro ordenó llevarse la imagen. Pero antes de salir, un viento helado apagó las antorchas. La oscuridad fue total, excepto por un brillo etéreo que emanaba de la Virgen. Los hombres comenzaron a oír ruidos, cadenas arrastrándose, murmullos en latín y risas lejanas que resonaban como truenos. «Salgamos de aquí», gritó un sirviente, pero era demasiado tarde. Una figura encapuchada apareció en la entrada, ojos brillando como brasas. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció, dejando solo silencio. Uno a uno, los hombres de Don Ramiro comenzaron a desaparecer. Algunos huyeron para no volver, otros cayeron sin vida. Don Ramiro, paralizado por el miedo, intentó escapar solo. Al salir del castillo, sintió pasos tras él, aunque estaba completamente solo. Sus gritos resonaron en el bosque. Nadie supo jamás su destino. Tras esto, los aldeanos reportaron fenómenos aún más extraños: luces azules flotando sobre las ruinas, voces susurrando nombres de desaparecidos y figuras encapuchadas vigilando el lugar. El castillo de Ponferrada se convirtió en un sitio temido. La historia de Don Ramiro sirvió de advertencia, pero muchos, seducidos por el misterio, siguieron sus pasos y pagaron el precio. ¿Eran solo supersticiones? ¿O algo sobrenatural protegía realmente a la Virgen de la Encina? Hoy, la leyenda de la Virgen de la Encina intriga a historiadores y cazadores de misterios. Entre ellos está Martín Alcántara, un joven arqueólogo especializado en patrimonio medieval. Desde niño, escuchó historias sobre la maldición y el castillo. Para él no era solo folclore, era una oportunidad para desentrañar secretos olvidados. Martín centró su investigación en el castillo de Ponferrada, fortaleza templaria en León. Armado con linternas y cámaras, llegó al anochecer. Las murallas en ruinas se alzaban como centinelas silenciosas. Al acercarse, un escalofrío inexplicable lo recorrió. Era como si el castelo lo observara. Explorando áreas externas, encontró un pasaje secreto tras una cortina de hiedra, una puerta de madera intacta que llevaba al subsuelo. Al descender, halló una cámara subterránea preservada por el tiempo. En el centro, un altar de piedra con una cruz templaria dorada. Al tocarla, las luces parpadearon y murmullos en latín resonaron. De pronto, una figura encapuchada apareció en la entrada, ojos brillando antes de desvanecerse. Martín huyó, pero sombras y voces lo persiguieron. En el patio encontró un pergamino antiguo con inscripciones latinas y un dibujo de la Virgen. Al estudiarlo, descubrió detalles del juramento templario, pero una pregunta lo atormentaba. ¿Publicar su hallazgo despertaría la maldición o era su deber compartirlo? Mientras lo meditaba, el castelo lo acechaba en sueños y reflejos. ¿Sería él el próximo en enfrentar el juramento? La leyenda de la Virgen de la Encina va más allá de robos fallidos. Por siglos, fenómenos inexplicables han sido atribuidos a su presencia en el castillo. Luces flotantes, azules o verdosas, sobre las murallas en noches de luna llena. Voces en latín susurrando, protege et vindex, protege y venga, en túneles. Sombras encapuchadas que vigilan el lugar, asociadas a templarios condenados o a la maldición. Martín Alcántara vivió esto en carne propia. Tras su visita, sueños recurrentes con figuras encapuchadas lo guiaban hacia el pergamino. Una noche, una visión le mostró un pergamino en blanco, simbolizando que él decidiría el destino de los secretos. Otros investigadores reportaron puertas cerrándose solas, cadenas arrastrándose y sombras en fotos. Para algunos, el castelo es un portal entre dimensiones. Para otros, pruebas de la maldición templaria. ¿Son advertencias o una invitación a desvelar misterios ocultos? A pesar de las historias de maldiciones, la Virgen de la Encina sigue siendo venerada en España. Festivales anuales en su honor atraen peregrinos que buscan milagros. En regiones como Castilla-La Mancha, procesiones y ofrendas de flores mantienen viva su memoria.
pero la devoción coexiste con la superstición. Muchos evitan mencionar su nombre en vano, temiendo consecuencias. Para algunos es un símbolo de misericordia, para otros una guardiana implacable. Martín Alcántara notó esta dualidad. Algunos aldeanos compartían historias con entusiasmo, otros temían despertar fuerzas dormidas. La Virgen de la Encina es más que una imagen religiosa, es un símbolo de fe, misterio y tradición. La leyenda puede interpretarse desde múltiples ángulos. Histórico, los templarios usaron la maldición para disuadir saqueos. Folclórico, refleja el miedo humano a lo desconocido y advierte contra profanar lo sagrado. Psicológico, fenómenos sobrenaturales como proyecciones de la mente. Para Martín, la fuerza de la leyenda radica en su poder para unir a través de narrativas compartidas. El castillo de Ponferrada, ya sea portal divino o ruina histórica, invita a reflexionar. ¿Respetamos lo sagrado o nos arriesgamos a perturbar el pasado? La leyenda sigue viva, guardada por las piedras del castillo. Nos recuerda que algunas verdades, como el fuego, pueden iluminar o destruir. Martín tomó su decisión, pero la elección final es tuya. ¿Te atreverías a explorar lo desconocido? Comenta tus teorías. Suscríbete para más historias fascinantes. Dale like y comparte para difundir la leyenda.